Hola, ¿qué tal? Les saludo desde el canal del Ministerio Internacional Patmos y desde este espacio de Agua de Vida Eterna. Les doy a todos nuestros queridos suscriptores y oyentes la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar acerca de no tirar la toalla. No tires la toalla. Es decir, la toalla hay que, todo lo contrario, ajustársela a la cintura. Para ello, Juan 13 nos habla de que en alguna ocasión Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y si leemos ese pasaje, podemos decir que la noche que se describe en este capítulo, Jesús y sus discípulos estaban reclinados alrededor de una mesa baja. Era bastante distinto a lo que vemos en las pinturas o en los cuadros que nos hablan sobre la última cena. No estaban sentados todos en un mismo lado de una mesa larga, posando, por ejemplo, para un artista. Seguramente que no, estaban reclinados sobre un codo, con sus pies estirados y lejos de la mesa, porque así era la costumbre de la época. Los caminos y los callejones estaban cubiertos de polvo. Durante la estación seca, la capa de polvo se ponía cada vez más gruesa. Cuando comenzaba la estación lluviosa, los callejones y los caminos se convertían en un barrial completo. Así que los pies con sandalias obviamente estarían sucios. Pues siendo así, era costumbre de la época que el anfitrión que invitaba amigos a cenar pusiera a un sirviente en la puerta con agua y una toalla. A medida que los visitantes llegaban, se detenían, se quitaban las sandalias y pues permitían que el sirviente les lavara los pies con agua fresca. Les quitaba el polvo y el barro de los pies y los invitados entraban a la casa con los pies ya limpios. Si la familia anfitriona no tenía sirvientes, entonces ¿a quién le correspondía esta labor? Pues a un miembro de la familia, porque nadie podía entrar a una casa con los pies sucios. Por eso ahí leemos, ¿no?, lo que dice el verso 4. Así que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Verso 5, y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenían en la cintura. ¿Qué podemos observar y analizar en estos versículos y pasajes? Mientras discutían, escucharon cómo un recipiente se llenaba de agua. Y luego vieron al único que merecía el trono atándose una toalla a su cintura. Era una festividad judía la que estaban celebrando y en la que estaban participando ellos. Y Jesús era el invitado más importante en la mesa. Aún así fue él que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en una vasija. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos, como acabamos de leer en esos dos versículos. Pronto llegó a Pedro y tan pronto llegó a él, le preguntó: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Ahí dice en el verso 6, lo podemos leer. ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Nos podemos imaginar al Pedro encogiendo sus pies debajo de la túnica. Nunca pensó que fuera apropiado que Jesús hiciera semejante cosa, pues Pedro todavía no había aprendido que la humildad incluye la rara habilidad de recibir sin avergonzarse. Y tiempo después de que todos los pies habían sido lavados y de que ya habían colocado el recipiente a un lado y la toallita doblada, Jesús se volvió a reclinar en su lugar de la mesa. Miró a sus discípulos y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Fue una pregunta retórica diseñada para hacerlos pensar. Él continuó: ustedes me llaman maestro y señor,
Y tienen razón, porque es lo que yo soy. Y dado que yo soy su maestro y su Señor, y tienen toda la razón, porque eso es lo que yo soy. Yo a ustedes les he lavado los pies. Ustedes también deben lavarse los unos a los otros los pies, como dice el verso 12 al 14. Preguntémonos qué significa eso. El hecho de que Jesús les lavara los pies fue un ejemplo a seguir para ellos. Yo me imagino la cara de todos. Se miraban los unos a los otros impactados. Pero ¿cómo si el invitado especial es el Señor, el anfitrión, el que tiene que ser atendido, el que recibe la honra, todo eso? Pero miren el Señor, la gran lección que les dio a sus discípulos y la gran lección que nos da a nosotros hoy, que siempre que leemos este pasaje recordamos esa lección. La pregunta es, ¿quieres ser importante en el reino del cielo? Y eso precisamente fue con lo que el Señor confrontó a los discípulos. ¿Quieres ser importante en el reino? ¿Quieres honrarme? ¿Quieres honrar a Dios? Entonces prepárate para ser un sirviente. Nada fácil, queridos oyentes. Nada fácil porque difícilmente entendemos este tema del servicio, o si lo entendemos, pues no lo aplicamos. Pero ¿quién va a ser grande en el reino de los cielos? ¿Quién es grande para Dios? El que sirve. Porque en el mundo es todo lo contrario. Las naciones del mundo, los países se enseñorean de las personas. Oremos dándole gracias a Dios en esta mañana. Agradecemos tu presencia en este lugar, en este audio. Agradecemos tu presencia, Señor, y tu palabra maravillosa, la cual nos invita a servirnos mutuamente, a ser humildes, a entender que la grandeza está en el servicio. Y poco a poco lo vamos entendiendo, asimilando, y poco a poco lo iremos también practicando en nuestro diario vivir. Gracias por tu paciencia para entender esas grandes lecciones. Gracias porque somos humanamente todo lo contrario. O nacimos en una cultura o nos levantamos en una cultura así, pero tú lo que quieres es que nosotros renovemos nuestra mente respecto al servicio. Aquí está nuestra vida para ti, para servirte, Señor, aquí donde estamos, en el lugar donde tú nos colocaste en este tiempo. Y lo haremos de todo corazón. Amén.